Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar del asma, una enfermedad broncoobstructiva que suele iniciar en la infancia. Los síntomas que presenta el asma son las sibilancias, las tos, el chillido de pecho, disnea, una opresión en el pecho, dificultad para respirar. Entonces son todos síntomas obstructivos. Factores de riesgo. Algunos factores de riesgo como la polución, el humo, el tabaco, las infecciones repetitivas. Hay una prevalencia en la niñez, un factor de riesgo en los varones, y en la adultez se iguala e incluso es superada por las mujeres. La obesidad y también el factor de riesgo, la teoría de la higiene, que sugiere que cuanto más temprana edad son expuestos a alérgenos, pueden, pueden desarrollar un mejor sistema inmunitario para luchar contra estos alérgenos. Entonces sería importante de poder exponer tempranamente al suelo, a la tierra, a los niños para que el sistema inmunitario se pueda desarrollar y así poder combatir esos alérgenos. Es lo que sugiere la teoría de la higiene. Bueno, antes de ir al manejo farmacológico hay algunas presentaciones severas del cuadro clínico de los síntomas que presenta el asma, como la taquipnea, la taquicardia, la expiración prolongada, una posición de trípode, uso de los músculos accesorios. Entonces, eso todos son presentaciones severas del asma. No es asma cuando no mejora con el broncodilatador. Cuando debuta a los 50 años, también no es asma. Y pólipos nasales en los adolescentes. Entonces, esto no son asma, no es para confundir cuando no hay mejoría con broncodilatadores y cuando debuta a 50 años para arriba. El asma casi siempre o siempre es en la niñez. El manejo farmacológico. Tenemos 5 STIP. Digamos que el STIP 1 son para los que son pacientes bien controlados, que casi nunca es el caso en urgencias prácticamente. Siempre debemos como mínimo iniciar en el STIP 2 en los pacientes. ¿Qué significa STIP 2? SABA de rescate, que es SABA, por ejemplo, el salbutamol, además de corticoides inhalados, que en baja dosis en esto entra la declometasona, la mometasona, la fluticasona, la budesonida. Bueno, lo que más tenemos, en mi caso, lo que más tenemos en los hospitales, en su mayoría es la budesonida. Entonces, agregado al salbutamol, le agregamos el corticoide inhalado a dosis bajas. Si considerar los leucotrienos como el Montelukast en caso de no mejoría, en caso de que además del SABA y corticoide inhalado, considerar los leucotrienos. Y como repito, todos los pacientes deben iniciar en este STIP como mínimo. Después tenemos el STIP 3, que es el LABA, o sea, de larga duración como el salmeterol o el formoterol. La ventaja del formoterol es que puede servir tanto como SABA como LABA, o sea, los dos. Si usamos el formoterol, solo utilizamos además el corticoide inhalado a dosis media. Ahora, si el salmeterol lo utilizamos, debemos utilizar un SABA de rescate, un salbutamol, más un corticoide inhalado, o sea, 3. 3 sería con relación al formoterol, que sería 2 corticoide inhalado y el formoterol, que funciona tanto como LABA como SABA, perdón. Bueno, después del STIP 4, sí o sí consideramos a dosis medias a alta los corticoides inhalados, los SABA de rescate y los LABA, los 3 sí o sí en este STIP 4, porque cuando ya no hay más recuperación en los anteriores, entonces entramos con el LABA y el SABA
y el corticoides inhalado sí o sí. Al contrario, el STIP 3 que se consideraría los corticoides inhalados a dosis media. Acá no, acá ya se entra con los corticoides inhalados, LABA y el SABA. Y se considera el bromuro de hiperatropio. Y el STIP 5 ya es referir al neumólogo, porque ya, si ya no funcionó con el SABA, con LABA, con corticoides, con nada de eso, ya se tiene que referir a neumología. La correcta utilización de los tantos corticoides como los broncodilatadores inhalados sería con el uso de la aerocámara, que es su correcta utilización. Porque tiene mayor absorción, digamos, a nivel respiratorio, que si es directamente en la boca, que prácticamente se pierde mucho de la dosis. Entonces su correcta utilización sería con el uso de aerocámara. Control del asma. Digamos que un asma bien controlado serían los síntomas diurnos mayor a 2 semanas, un despertar por asma, tiene un rescate a más o menos 2 semanas, más de 2 semanas, limitación funcional. Si, si no tiene nada de estos, decimos que es un asma bien controlada. Si tiene uno o dos, por ejemplo, necesita rescate por más de 2 semanas y tiene despertar por asma, decimos que es un asma parcialmente controlada. Y mal controlada, por supuesto, es mayor a 3, limitación funcional, despertar por asma, síntomas diurnos por más de 2 semanas. La limitación funcional, ¿qué significa? Significa que el paciente no puede realizar ninguna actividad física. Por el contrario, un paciente con asma no debe estar limitado a no realizar actividades físicas. Mucho por el contrario, se debe realizar actividades físicas, no está limitado. Debe realizar porque está comprobado que mejora la actividad respiratoria, mejora la mecánica respiratoria y mejora la broncodilatación también. Ya digamos deportes ya sea cualquier deporte, eso no importa, con tal de que haga una actividad física. El paciente con asma no está limitado a la actividad física. Un esquema de crisis: cuando el paciente viene en nuestro servicio de urgencias y le clasificamos leve, moderada y severa. Moderada casi siempre viene en los servicios de urgencia, con una frecuencia respiratoria de 20 a 30, frecuencia cardíaca de 100 a 120, una saturación mayor a 90, pero no es superada por 92. Entonces decimos que es una crisis moderada. Una crisis severa ya es el paciente está obligado a la dorsiflexión, la frecuencia respiratoria es mayor a 30, una taquipnea, taquicardia y una saturación por debajo de 90. También el uso de músculos accesorios, como dije anteriormente, una aspiración prolongada, la posición de trípode. Entonces decimos que es una crisis severa. ¿Y cómo manejamos esa crisis? SABA, o sea, salbutamol, 4 a 10 puff cada 20 minutos por 1 hora. Posteriormente, cada 1 hora por 3 horas. Luego, cada 2 horas por 6 horas. Esto es SABA, salbutamol. Sí o sí utilizaremos la prednisolona, 1 miligramo kilopeso, máximo 50 miligramos vía oral o endovenoso, que recordemos el endovenoso, la metilprednisolona, cada 8 u 12 horas. También podemos usar cualquiera de los corticoides, como la hidrocortisona o la dexametasona, en caso de no contar con estos corticoides endovenosos. El oxígeno O2, pues sí, para aumentar la saturación, como dije, en algunos casos, en una asma moderada, por ejemplo, tiene una saturación de 90, pero no es superada por 92. Y en una crisis severa es menor a 90. Entonces requerirá sí o sí, para aumentar esa saturación, una oxigenación extra.
oxígeno. Entonces, también en crisis severas tenemos la moderada y la severa. En la severa utilizamos el sulfato de magnesio 2 gramos en 20 minutos endovenosos. Bueno, después de manejar o salir de la crisis, ya sea moderada o ya sea severa del asma, salida con escalonamiento del manejo previo y control a los 7 días. Entonces, un manejo ambulatorio sería aumentar la frecuencia de rescate cada 20 minutos por 1 hora, aumentar la dosis de mantenimiento hasta dosis altas, la administración de corticoides orales. Entonces eso sería un plan de acción ambulatorio después, posteriormente a la salida de la crisis. Cuando hay exacerbaciones, entonces, cuando hay un cambio agudo, subagudo del empeoramiento de los síntomas, de la función pulmonar, cuando hay un sobreuso de SABA, no hay un plan estricto o no hace uso del esquema que se le ha dado por neumología, no el uso de corticoides, alteraciones psiquiátricas o alérgicas, esos son exacerbaciones. Entonces se debe hacer un seguimiento a estos pacientes para evitar estas crisis y evitar un asma potencialmente fatal. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene un paciente en urgencias con crisis de asma? Primero clasificarlo, moderada o severa. Moderada tiene tanto su frecuencia respiratoria, cardíaca y la saturación de oxígeno. La severa ya es todo el empeoramiento y caída de la saturación por menor de 90. Una vez clasificado, le hacemos SABA 4 a 10 puffs cada 20 minutos por 1 hora, luego 1 hora por 3 horas, cada 1 hora por 3 horas, luego cada 2 horas por 6 horas, más su corticoide endovenoso y la oxigenación para aumentar la saturación. Si es una crisis severa, lo clasificamos como una crisis severa, le agregamos al SABA, al corticoide endovenoso que contamos, le agregamos el sulfato de magnesio, 2 gramos en 20 minutos. Salida de crisis, tanto moderada o severa, salida con escalonamiento del manejo y control en 7 días, como dije, manejo ambulatorio, aumentar la dosis de mantenimiento, administración de corticoides orales y así. Eso fue todo por hoy sobre el manejo de asma en urgencias y su posterior tratamiento. Y muchas gracias por asistir al video. Espero que le haya gustado, espero que le haya servido. Y no olviden suscribirse y muchas gracias por asistir.